Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos una audiencia bastante amplia. Por ahora, en estos 3 minutitos, se han conectado ya 71 personas. Esperamos que sigan habiendo más personas que nos puedan acompañar esta tarde, que vamos a tener este webinario que nos pregunta dónde están las mujeres, ¿no? ¿Dónde están las mujeres frente a este tema que nos convoca tan crudo, tan duro y tan preocupante en un momento donde el mundo está trastocado, donde la pobreza está más en más crisis que la habitual y donde las mujeres en esa cadena de pobreza siempre somos las más frágiles, las más débiles? Vamos a estar afrontando nuevas realidades donde seguramente los planes sociales que estamos llamando a que se dirijan y que pongan como prioridad a las mujeres van a tener un impacto en la vida no solo de nuestra región, sino en general en la vida de todo el mundo a nivel global y por supuesto en este momento, en este lugar, con todas las migraciones que se están dando y la complejidad de esta situación, encontramos que la vida de las mujeres no solo está corriendo peligro, sino que está corriendo un gravísimo peligro de caer en grandes redes de trata que están trabajando en todas las regiones y que en nuestra región en particular han tenido un impacto muy notable en la vida de las mujeres, sobre todo en los últimos años, donde las grandes migraciones que se han dado tanto para el norte como para el sur del país han permitido y han facilitado que estas redes de trata estén más activas que nunca. Entonces, para discutir estos temas, para discutir estas preocupaciones, hoy tenemos un elenco fantástico. Tenemos a nuestra secretaria ejecutiva, Alejandra Mora Mora, quien nos va a estar explicando cuáles son, digamos, en qué contexto estamos frente a dos conceptos fundamentales. El primero, el concepto de trata; el segundo, cómo las mujeres viven este concepto en concreto, pero sobre todo cuáles son las obligaciones desde la Convención de Belén do Pará y las recomendaciones que ha venido haciendo el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Por un lado. Por otro lado, tenemos a la secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, la señora Farah Urrutia. La doctora Farah Urrutia es doctora en Derecho, pero además dentro de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, la OEA aborda también este tema desde una perspectiva de seguridad, y esta reunión también busca generar esos mecanismos, esos puentes interconectores entre lo que son los derechos de las mujeres por un lado y la seguridad multidimensional desde otro lugar, ¿no? En tercer lugar, nos acompaña la señora Milda Romero, ministra de Paraguay, quienes están desde el espacio que le corresponde como Mecanismo Nacional de las Mujeres, realizando un trabajo muy importante en esta materia, y además haciendo un llamado también de coordinación, de establecimiento de mecanismos, de necesidad de priorizar este tema, de visibilizar las grandes fragilidades que se avecinan por estos tiempos en este tema. Y por último, nos acompaña Karina Núñez. Karina es fundadora de la organización no gubernamental Otras de Uruguay. Karina es sobreviviente de trata y como sobreviviente de trata ha creado esta organización que aborda directamente la situación de las mujeres que han sido víctimas de trata o que se encuentran en una situación de trata o incluso de prostitución. Entonces, con esta introducción vamos a empezar. Vamos a agradecer a todas las personas y a los panelistas y a las panelistas que nos están escuchando, pero también a las personas que quieren, que vamos a tener una primera ronda donde me está informando Karina que ya se está conectando. Ella no se va a poder conectar con la cámara, pero vamos a ver su foto, la van a tener en pantalla y ella va a estar allí. Quiero decirles que vamos a tener dos rondas, una primera ronda donde nuestras panelistas nos van a contar estos esfuerzos que se están haciendo, y una segunda ronda donde, si alguna de las personas que nos están escuchando quieren hacer preguntas, nosotras vamos a hacer un compendio de esas preguntas para que puedan haber reacciones también de las panelistas. Vamos a estar conectadas en principio hasta las 4 de la tarde. Esperamos que nos dé el tiempo para todo lo que queremos hacer. Secretaria Ejecutiva Alejandra Mora Mora, que nos dé la palabra. Mi querida Luz Patricia, un saludo y muchas gracias por esta moderación y estas palabras introductorias.
Un saludo a mi querida ministra Nilda, un abrazo y nuestro acompañamiento a este trabajo enorme que estás haciendo desde Paraguay. Farah Urrutia, mi compañera de la OEA también, que hemos venido haciendo alianzas para colocar de mejor manera lo que sucede con las mujeres en la región. Y a Karina Núñez, un saludo. Sos una guerrera y gracias por estar compartiendo tu experiencia y tu trabajo en este espacio. Eh, Corren tiempos difíciles, ¿verdad? Y complejos con esta pandemia. Jamás nos hubiéramos imaginado todo lo que estamos viviendo y como Comisión Interamericana de Mujeres, como MESECBI, hemos venido señalando desde el inicio que esta pandemia está profundizando todas las brechas existentes que ya teníamos, en todos los ámbitos, en todas las esferas, en el social, en el económico, en los temas de discriminación. Y hemos señalado también otro elemento que me parece importante colocarlo hoy día, es que no solamente ha profundizado las discriminaciones y las violencias, sino que nos encontramos frente a un profundo riesgo de retroceso de los derechos de las mujeres. Aquí quiero señalar que hay 5 documentos que hemos producido en relación con el tema, uno sobre discriminación, COVID-19, tiempos de pandemia y los derechos de las mujeres, uno sobre discriminación, otro sobre violencia, otro sobre cuidados, otro sobre las mujeres en el marco de los sindicatos y otro sobre mujeres rurales, por si tienen el gusto de poder accesar a estos documentos que tienen una construcción de lo que está sucediendo, de los impactos diferenciados sobre las mujeres. En el documento de violencia, hemos trabajado todo lo que ha pasado con las mujeres en los distintos ámbitos y en las distintas manifestaciones de violencia. Y por supuesto que hemos abordado el tema de trata. Hemos señalado, en primer lugar, que hay algunos delitos que en la sociedad, con ocasión de esto que estamos viviendo, han venido disminuyendo, pero otros, y más específicamente los relacionados con la violencia hacia las mujeres, estos más bien han aumentado. Pero no solamente han aumentado, sino que se han exacerbado y se han generado nuevos patrones. Por eso es muy importante ubicar en este ámbito lo que ha venido sucediendo con la trata, no solamente porque es un delito altamente feminizado, más del 75% de las víctimas de trata en nuestra América Latina son mujeres y niñas, sino porque además constituye una forma de violencia basada en el género. Y, y es muy importante también entender que cuando se agravan con ocasión de esta pandemia todas las desigualdades económicas, sociales, estructurales, que tienen una relación con las víctimas de trata porque constituyen las causas subyacentes de la trata, entonces estamos señalando que estas mujeres y las mujeres expuestas a la trata o que viven en trata tendrán los entornos cada vez más precarizados, vulnerando así sus derechos o constituyendo los entornos adecuados para capturarlas, para atraerlas. Y por eso la discusión que hoy estamos teniendo es muy importante y la discusión también de los roles de los ministerios de la mujer en nuestra región y esa articulación y esa suerte de alianzas que hay que tener con seguridad, el tema de mujer y todo lo que significa el acceso a la justicia. Desde el MESECBI y la CINME hemos construido una serie de elementos que yo quisiera, más allá de lo que está sucediendo y cómo se ha exacerbado todos los temas de trata en el tiempo de COVID, quisiera compartir con ustedes como unos estándares que nos permiten darle un marco adecuado a esta reflexión que vamos a tener el día de hoy. En primer lugar, diría que los ámbitos de trata donde las mujeres y niñas se ven sometidas son particularmente la explotación sexual, la servidumbre, la esclavitud y la explotación en trabajos domésticos o servicios forzados. Hemos venido señalando que este tema, además de todos los instrumentos que la cubren, sobre todo el protocolo de Palermo, para nosotros es muy importante colocar la referencia de la Convención de Belén do Pará,
porque se trata de una forma de violencia y este es el instrumento más importante regional que establece qué es violencia y cuáles son los impactos. Además, constituye una violación a otros derechos humanos y libertades fundamentales y la Convención Don Belén do Pará hace una buena relación entre violencia y estas bases de la discriminación que están presentes en las víctimas de trata. Uno de los principales temas que hemos venido señalando es cómo mirarla, el tema desde violencia, y entonces para eso es muy importante utilizar los parámetros de la Convención. En primer lugar, utilizar el concepto de debida diligencia y para eso ubicarnos dentro de los 4 ámbitos que la Convención establece. Uno muy importante, la prevención. El segundo, todo lo que es el proceso de investigación y sanción, como el tercero como sanción y el cuarto como reparación. En esa lógica, en materia de prevención, hemos venido señalando a los estados que es muy importante visualizar la prevención de la trata contra mujeres desde 2 momentos claves. El primero es la prevención en general de la violencia contra las mujeres, porque ahí hay que reducir los factores de riesgo y eliminar las probables causas que inducen a las mujeres al tema de la trata. Pero en un segundo plano también hemos venido relacionando la prevención también con todas las fases de investigación y de documentación en los casos ocurridos y lo que sucede en el enjuiciamiento y la reparación de las víctimas, siguiendo esta lógica de Belén do Pará. Así, cuando se da la sanción, la investigación, perdón, hemos colocado un punto que nos parece fundamental y es la identificación de los sesgos y estereotipos de género en las investigaciones. Estos sesgos que parten de no creer en las mujeres, de que no dicen la verdad, de que tuvo una parte de culpabilidad por creer en el otro o porque anda vestida de una forma o porque ha estado expuesta a determinados ambientes. Todas estas sesgos de género afectan la credibilidad de las víctimas y produce un error en las interpretaciones judiciales. Y entonces se hace una aplicación sesgada de la ley, impidiendo el objetivo de la ley, que es proteger a las víctimas de trata. La identificación de los sesgos y estereotipos de género ha sido ampliamente reflexionado y su relación con la impunidad es un tema que es un punto de partida sobre el cual tenemos que trabajar y que hay que colocar de mejor manera. Las respuestas de las denuncias al delito de trata en la región todavía tiene un porcentaje de condenas que son bastante desproporcionadas en relación con la cantidad de casos que se han venido investigando. Esta falta de condenas, de sanción, de identificación, de resoluciones que nos permitan generar estándares en cada uno de los países, hace y da cuenta de la persistencia de una característica de los temas de violencia y es el grado de alto grado de impunidad. Y por eso es muy importante entender la política criminal desde la perspectiva de las víctimas de la violencia y de las limitaciones que tienen las mujeres en este tipo de delitos para poder garantizar el acceso a la justicia. Y aquí hay una recomendación muy importante que ha hecho la Comisión de Expertas de Violencia, la hizo desde el año 2019, titulada Mujeres y Niñas Desaparecidas. En este caso, en este tema, se ha venido diciendo que cuando las mujeres desaparecen es por 2 elementos. Uno, porque las mataron, o 2, porque son víctimas de trata. Entonces se han señalado una serie de elementos con las cuales y recomendaciones para poder manejar de mejor manera las denuncias y las investigaciones de las niñas y mujeres desaparecidas. Una de esas es el tema de los protocolos y los plazos. Cuando los plazos superan los 24 horas,
que muchos protocolos se establece de esa forma. Estas mujeres pueden, o estas niñas pueden haber salido ya de la frontera, limitando toda posibilidad de hacer una investigación y una recuperación de estas mujeres. Por eso, relacionar el tema de las mujeres desaparecidas y colocarlas frente al riesgo de trata y su relación es absolutamente necesario para la región. Otro tema muy importante que hemos señalado es la necesidad de interactuar el enfoque penal con el enfoque de derechos humanos en el mundo de la investigación. Y esto, así dicho, parece sencillo, pero esta interacción no es tan sencilla. Primero porque el enfoque penal es un enfoque de garantismo para la persona contra la cual se interpone la denuncia. Pero el enfoque de derechos humanos tiene una profunda, digamos, certeza de la necesidad de abordar la situación particular de la víctima y generarle un espacio dentro del derecho penal para poder dar cuenta de lo que lo sucedió, cómo lo sucedió y eliminar la impunidad. Por eso siempre hemos señalado esta relación, este enfoque penal con el enfoque de derechos humanos, este enfoque del garantismo con la protección de las víctimas, que es lo único que armoniza una respuesta integral del derecho penal. Quiero comentarles que en el 2019 justamente la CIM y MESECBI presentaron un amicus curiae ante el Comité de la CEDAW en el que se sostiene lo siguiente. Dentro de un proceso de investigación del delito de trata de personas, la carga de la prueba debe invertirse. Y las autoridades judiciales no pueden alegar que una víctima de trata no probó entonces suficientemente su condición de tal porque no le corresponde a ella esa prueba. Le corresponde entonces al Estado el deber de actuar con la debida diligencia, justamente este principio paradigmático de la Convención de Belén do Pará, para poder identificar la naturaleza de la violencia, a la mujer como víctima, las situaciones en las que se dio el delito y, por supuesto, garantizar la efectiva interpretación de este hecho en los casos concretos. Este método y esta forma de entender la prueba, la investigación, es fundamental para que los delitos puedan realmente avanzar y empezar a dejar ese sesgo y empezar a dejar la impunidad que caracteriza estos hechos. Quisiera, para ir ya planteando dos elementos adicionales y dejar con esto un poco marcado que hemos dicho desde la Comisión Interamericana de Mujeres y del Mecanismo de Seguimiento de Violencia contra las Mujeres y este CEVI, que es el grupo de expertas que hacen una serie de interpretaciones, es importante, y aquí se ha planteado, establecer las políticas públicas en los países de salida de manera que garanticen que las mujeres y que están bajo su jurisdicción no sean vulnerables a las tratas. Y esto también tiene un elemento fundamental porque hoy día los fenómenos migratorios tienen una serie de elementos y se exacerban con ocasión de la COVID porque muchas mujeres están buscando mejores panoramas cuando no son satisfechos en sus países. Pero también hay que establecerle obligaciones no solo al país que expulsa a sus personas, sino a los países de recepción y de tránsito, porque en ambas situaciones hay una serie de elementos para poder identificar las víctimas, para poder trabajar los derechos humanos y para establecer medidas de protección. Finalmente, se hace necesario establecer que sin el enfoque de género es imposible asumir la investigación de los casos de trata. Es por el hecho de ser niñas, por el hecho de tener cuerpo e identidad de mujeres que se dan esta serie se perpetran esta serie de delitos en el marco de lo que se ha llamado crimen organizado y por entender estos impactos diferenciados, los contextos, la violencia y los instrumentos es la única forma integral que lo recoge la perspectiva de género en relación con los derechos humanos para poder
hacer la persecución penal de los temas de violencia. Con esto dejo marcado algunos de los estándares, la visión que tenemos desde esta instancia y contribuir para marcar delinear qué estamos entendiendo y cuáles son las circunstancias en las que se está dando, así como el contexto COVID, cómo ha aumentado la situación de las víctimas de trata en nuestra región. Muchas gracias y quedo atenta a la segunda parte. Gracias, secretaria. Bueno, y planteando esa visión integral, ¿no? Yo creo que parte de la complejidad y todo el aspecto penal y todo lo que tiene que ver con esa obligación de investigar que planteaba la secretaria ejecutiva Alejandra Mora, hay dos como elementos fundamentales, que es cómo se armoniza, cómo el aparato estatal desde la perspectiva de seguridad arranca con todo este proceso también arraigado en otra convención internacional que tiene además elementos mucho más amplios, pero que abordan este tema de manera particular también. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuáles son esos elementos donde tenemos conexiones desde el punto de vista de la Convención de Belén do Pará, pero también desde luego una aproximación que incorpora toda una mirada pública que desde la CIM, como decía nuestra secretaria ejecutiva, estamos buscando que sea una visión que pueda desmontar esos estereotipos de género y se convierten en un obstáculo para que las mujeres puedan vivir libremente sin violencia y para que las investigaciones en los casos de trata puedan tener esta perspectiva mucho más amplia y no solo punitiva que tienen hasta ahora. Para eso tenemos acá a la doctora Farah Urrutia. Secretaria, por favor, cuéntenos todos los esfuerzos que están haciendo, que además últimamente se ve que hay como un movimiento importante en esta materia, entonces queríamos compartirlo. Farah, por favor. Y muchísimas gracias, Luz Patricia. Primero agradecer a Alejandra Mora y a su equipo de CIM, así como a la ministra por invitarnos a participar en este tan interesante tema y por supuesto la perspectiva que nos va a dar Karim sobre desde el punto de vista de las víctimas. Desde luego, y me hago eco de muchas de las palabras que ha dicho ya la secretaria ejecutiva de la CIM, estamos en un momento en el que tenemos a las personas en una situación de vulnerabilidad y obviamente las cifras demuestran, tal como señaló la secretaria ejecutiva de la CIM, que el mayor porcentaje de las víctimas de trata son mujeres y niñas, que es algo que obviamente es muy preocupante. Y lamentablemente, y ahí es donde, tal como señaló Alejandra, vemos el enfoque de género, porque la mayor parte de estas mujeres y niñas están siendo, y que son víctimas de la trata, están siendo explotadas sexualmente. Es la modalidad de trata más reportada en casi el 58% de los casos. Y es aquí como la OEA demuestra pues esa transversalidad y ese enfoque integral que hace en un delito tan importante, porque si bien es cierto, lo estamos viendo desde la perspectiva, la Secretaría de Seguridad Multidimensional como tal, lo ve desde una perspectiva de seguridad y lo que puede hacer, obviamente nosotros debemos trabajar de una manera integral con esa perspectiva de género que señala la CIM, así como en el enfoque en los derechos humanos. Y bueno, la región latinoamericana obviamente presenta diferentes razones por las cuales las personas tienen esa condición de vulnerabilidad y que las lleva quizás a ser víctimas de trata. Son factores sociales, económicos y culturales que juegan ese papel relevante. Y tal como lo hemos dicho anteriormente, en este contexto, esos factores se maximizan porque lamentablemente la pandemia ha traído o ha agrandado más las brechas de desigualdad y de pobreza y no se sabe cómo va a ser esta recuperación económica y hace que las personas pues sientan esa necesidad de desplazarse, de emigrar y obviamente pues buscando una mejor vida, pero también los pone en una posición bastante
bastante complicada y bastante débil, en la que pueden quedar en manos de estas personas pues que realizan eso. Entonces, nuevamente volviendo a los conceptos que también señalaba Luz Patricia, la OEA lo ve desde una perspectiva de seguridad, porque también se ha demostrado que el crimen organizado juega un papel importante en el tema de este delito. Entonces, nosotros lo que intentamos desde la Secretaría de Seguridad Multidimensional es, y tal como nos ha sido mandatado, es dar un seguimiento a todas estas mandatos que nos devienen de los documentos que genera la Secretaría General, los Estados miembros, y a través de la Secretaría General se ponen en marcha. Y nosotros vemos desde la Secretaría General, en primer lugar, la Secretaría Multidimensional ve desde el punto de vista de la prevención y también desde el combate. Esas son las dos perspectivas que la Secretaría de Seguridad Multidimensional le da. Pero esto involucra también que nosotros de alguna manera apoyemos a los Estados miembros a llevar la Secretaría Técnica de la Reunión Nacional de Autoridades de Trato. Bueno. Esta es una reunión a partir de la cual salen ciertos mandatos y desde los cuales nosotros como Secretaría Técnica y como Secretaría de Seguridad, que apoya tanto la prevención como el combate de los delitos, pues debemos entonces apoyar a los Estados miembros a que puedan pues implantar estas nuevas nociones. A partir de allí, desde la Secretaría de Seguridad Multidimensional se han generado ciertos diagnósticos y se ha dado un seguimiento al plan contra la trata, que aún está vigente, y también hemos instado a los países a que nos apoyen a hacer ese estudio. Y de ese estudio obviamente han salido una información que es necesaria, porque si bien es cierto, se ha llegado a la conclusión de que la mayoría de los países incluyen el concepto de la trata desde el punto de vista de lo señalado por la Convención de Naciones Unidas. Lo cierto es, y el mismo protocolo de Naciones Unidas contra la trata, si bien es cierto, los marcos existen, sí se ha identificado que hay una diferencia entre la existencia de ese marco legal y luego la implementación. Y ahí es donde nosotros observamos pues que los países necesitan ese apoyo para identificar y poder capacitar y fortalecer a sus instituciones para entonces poder hacer esos esfuerzos integrales para poder combatir combatir este delito. Por ejemplo, podemos resaltar que desde el año 2015 y como resultado de estas reuniones y donde se crea este instrumento no vinculante, que es el segundo plan de trabajo para combatir la trata en áreas específicas como la prevención, la protección y la persecución, y áreas transversales de cooperación, se han identificado unas directrices sobre las que los países debemos trabajar, que son la institucionalizar la capacitación integral del personal, garantizar la observancia de los derechos humanos también de los trabajadores para que estos puedan notificar a las autoridades, la creación de los albergues, asegurar que las víctimas tengan acceso a asesoría jurídica y ayuda judicial, adoptar mecanismos jurídicos que permitan a las víctimas la posibilidad de obtener indemnización, políticas que aseguren que las personas migrantes en condición irregular tengan acceso a la protección extendida a los nacionales víctimas del delito, adoptar reglas y procedimientos de modo que no se inicien procesos de deportación o de migración contra estas víctimas y alentar la adopción de medidas legislativas que impidan que las víctimas de trata sean procesadas, detenidas o sancionadas. Este es un trabajo que entonces nosotros intentamos llevar cuenta del avance que hacen los países. Ya se hizo un primer informe
donde sí existen planes nacionales que continúan vigentes, pero como les señalábamos, hay una diferencia entre lo que está plasmado en escrito y luego en cómo eso se ha desarrollado en los países. Y nosotros desde esa doble perspectiva que tenemos en la Secretaría de Seguridad Multidimensional, que es desde la prevención como del combate, hemos desarrollado varios trabajos en la región. Principalmente podemos destacar 8 diagnósticos nacionales elaborados sobre la situación legislativa en los países beneficiarios, un manual de investigación de los delitos de trata de personas, la capacitación de más de 1.200 funcionarios nacionales en controles migratorios y de fronteras y protección de los derechos humanos y en identificación de estas víctimas, capacitando también a 230 operadores de justicia y desarrollando una implementación del sistema de información sobre delitos de personas migrantes en situación irregular. Hemos trabajado con Honduras, hemos trabajado con Guatemala, se ha lanzado una guía de atención integral a personas LGTBI, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional también entre 2017 y 2019 ha trabajado en hacer diagnósticos situacionales, en realizar talleres especializados en concientizar sobre los temas de investigación en el Triángulo Norte. Nosotros realizamos todos estos mandatos en virtud de todas estas actividades en virtud de los mandatos que tenemos. Como ven, intentamos hacer un approach integral de lo que es el tema de trata, levantar todas las alertas, ver el enfoque de la víctima, los derechos humanos, el enfoque de género, pero es un trabajo que se tiene que hacer de forma coordinada, integral y en donde todos los actores en juego estén sensibilizados ante el grave problema que tenemos y cómo la mujer y sobre todo las niñas son víctimas de un delito y todo lo que nos queda por trabajar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Bueno, gracias por toda esa información. Yo estoy segura que mucho trabajo conjunto también se puede hacer en la medida en que parte de lo que también desde la CIMI, el comité se ha venido recomendando a los estados como parte de esa, sobre todo la observación general de mujeres desaparecidas, es la necesidad de unificar esfuerzos y sobre todo de generar protocolos de búsqueda para las mujeres y las niñas desaparecidas. Ese es uno de las grandes complejidades y también el levantamiento de información estadística que nos permita saber cuándo salieron, por dónde salieron, quiénes salieron y dónde están, ¿no? Muchísimas gracias por toda esa información que me imagino que está disponible en la página web de la Organización de Estados Americanos en la página especial de la Secretaría de Seguridad. Bueno, sin más preámbulos, entonces ya tenemos un panorama, digamos, de información regional, de información global respecto de cuáles son algunas de las obligaciones internacionales que nuestros países tienen. Ahorita queremos escuchar pues la experiencia que está teniendo la ministra Nilda Romero Santa Cruz dentro del trabajo que viene haciendo, ha venido llamando la atención sobre la necesidad de que volteemos a ver este tema, donde se dan no solo situaciones de explotación de mujeres que salen del país, también Paraguay tiene una triple frontera, pero también hay situaciones de explotación que se dan a lo interno y eso no es un monopolio de Paraguay, es la situación de la región en general. Entonces queremos saber desde Paraguay cuál es la experiencia, cuáles son esos esfuerzos que se están dando y también cuáles son los desafíos, ¿no? Porque un poco el esfuerzo de esta presencia es ver cómo pues toda la OEA como un organismo en conjunto puede aportar al trabajo que están haciendo también los mecanismos nacionales de las mujeres y los grandes esfuerzos que están haciendo, siendo mecanismos muy pequeños, pero con atribuciones muy grandes. Entonces, ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Antes que nada, te pediría si podríamos compartir la pantalla, por favor. ¿Puede ser? Si es posible. Sí, Violeta está en los controles técnicos, nos va a ayudar a compartir la pantalla. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias. Y ponerme ahí en el...
Ahí sí. Bueno, perdón. Muy buenas tardes nuevamente. Mi saludo cordial a Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de la Mujer, de la CIN-OEA, a la señora Farah Urrutia, secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, a la señora Karina Elizabeth Núñez, activista de derechos humanos y contra la trata y la explotación sexual del Uruguay, a la señora Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del MESECVI y especialista principal de la CIN-OEA. También un saludo cordial a todas y a todos los participantes de esta webinar. Quisiera en primer lugar decirles que la agenda de la igualdad de género en la región y en el mundo nos viene remarcando sobre las situaciones de desigualdad en las que se encuentran las mujeres en general y en particular aquellas en condiciones de vulnerabilidad por contexto de pobreza, etnia, ruralidad o de violencia estructural en todos los ámbitos y sectores, y toman fuerza en un momento, en el momento de esta pandemia. El crimen organizado de la trata de personas, así como bien ya lo dijeron las compañeras, aprovecha las situaciones de crisis y se adueña de las personas como productos o mercancías. El incremento de las formas de violencia hacia las mujeres ya había tomado escala pandémica antes del COVID, por lo que con la aparición de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, es, aunque lamentable, razonable de comprender en los efectos desmesurados en el impacto en la vida de las mujeres. Desde el Ministerio de la Mujer de la República del Paraguay, hemos querido dar impulso a esta actividad en coordinación con la CIM y la Secretaría del MESECVI, alentando al intercambio de experiencias y el afianzamiento de las alianzas estratégicas que nos permitan establecer medidas de prevención y atención más ajustadas y oportunas a estas nuevas circunstancias. Visibilizar y alertar sobre la trata de personas como flagelo que aprovecha las peores circunstancias para ejercer las formas más extremas de la violencia hacia las mujeres y las niñas. La respuesta internacional ante la esclavitud moderna de la trata de personas se fortalece con la adopción y la observancia de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, que fue aprobada por Ley 605/95, asimismo la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, que lleva el número como Ley 2298/2003, y el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas. La definición y deberes contemplados para los estados promueven medidas para comprender sus dimensiones y alcance y contribuyen al ordenamiento jurídico con altos estándares de derechos humanos y de protección en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres y específicamente contra la trata de personas. El Paraguay cuenta con una ley, la Ley 4788/2012, que es de combate integral de la trata de personas, que tipifica la trata de personas como un hecho punible y además crea la Mesa Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Trata de Personas en la República del Paraguay. Asimismo, mandata esta ley sobre el diseño de programas de prevención, protección y asistencia a las víctimas. El Ministerio de la Mujer, como integrante de esta mesa interinstitucional y en virtud al artículo 51 de la Ley 4788, coordina el Programa Nacional de Combate y Atención a Víctimas de la Trata de Personas.
las líneas de acción del Ministerio de la Mujer promueven la sensibilización y la comprensión de este flagelo a través de campañas comunicacionales, procesos de capacitación y formación a agentes vinculados al cumplimiento de las normativas y a los roles de prevención, y también a la asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en niveles territoriales como gobernaciones y municipios. Estas acciones, atendidas desde la Dirección General de Prevención y Atención contra la Trata de Personas, dependiente del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres, tiene a su cargo el Centro de Referencia de asistencia y atención a víctimas de la trata. Parte de la mesa interinstitucional, el Ministerio de la Mujer articula de forma permanente con las instituciones del sector público y privado en la atención integral a las víctimas. Las mujeres afectadas por la trata en el marco de la reinserción social son beneficiadas con microemprendimientos productivos que tiene como objetivo la generación de recursos económicos a través de la implementación de los microemprendimientos. Asimismo, para lograr una atención integral y trabajar la prevención, se articula con otras instancias del Estado, así como con organizaciones de la sociedad civil y de cooperación enfocadas a campañas comunicacionales de difusión de derechos, concepto y prevención, canales de denuncia y servicios de protección, espacios y jornadas permanentes de sensibilización sobre la trata de personas, webinar sobre prevención de la trata en contexto de viaje y turismo con la Secretaría Nacional de Turismo, así como también sobre cursos de capacitación. Se coopera en investigaciones sobre la situación de la trata, no solo a nivel nacional, sino también regional, y en ese sentido se ha aportado en el último documento trabajado por la OIM, denominado Diagnóstico sobre la situación e incidencia de la trata de personas en contextos humanitarios en América del Sur. A nivel del Mercosur, el mecanismo de articulación para la atención a mujeres en situación de trata internacional, Red Mercosur de Atención, implementa estrategias de coordinación permanente enmarcado en el enfoque de la reparación de los derechos vulnerados con enfoque de derechos humanos. Este mecanismo se encuentra trabajando en el diseño de la segunda edición de la campaña Mercosur Libre de Trata. A nivel nacional se llevan adelante varias campañas de sensibilización y prevención de la trata, focalizada una de ellas en la prevención del crimen en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Campaña lanzada recientemente y difundida a través de redes sociales de instituciones del gobierno central y de los gobiernos departamentales y municipales. Es así que tenemos la campaña Que tus sueños no se vuelvan una pesadilla, que está implementada desde el 2019 hasta la fecha a fin de instalar acciones de prevención y atención como responsabilidad de todos los sectores en los departamentos focalizados. Consta de un breve audiovisual y 3 audios en los 3 idiomas oficiales del Mercosur, pautados en 6 departamentos de prioridad: Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Caazapá, San Pedro y Ñembucú. Jornadas de sensibilización dirigidas a funcionarias y a funcionarios del sector público y comité de mujeres, a alumnas del nivel medio y universidades, entre otros. Así también tenemos la otra campaña
que aún está vigente, prevención de la trata de personas en tiempo de coronavirus, con el eslogan, ofertas de trabajo vemos, ¿es trata? No lo sabemos. El objetivo general de esta campaña en específica es prevenir la trata en el marco de la emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19. Consta de 9 flyers y un audiovisual de animación de corta duración. La idea principal es representar conversaciones vía WhatsApp utilizando todos los elementos de la popular red social a través de diálogos referentes a ofertas laborales que pudieran resultar engañosas, creando empatía con el público, así como conciencia respecto a los riesgos de caer en una red de trata. Esta campaña fue realizada con el apoyo de la Cooperación Partner of the America, con fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así también, ante la situación de esta emergencia sanitaria, se elaboraron 2 protocolos. El protocolo de prevención, atención y seguimiento a mujeres víctimas sobrevivientes de violencia y mujeres afectadas por la trata de personas, el cual formula lineamientos mínimos de actuación y de coordinación interinstitucional para la rápida atención y protección de las mujeres víctimas de violencia y aislamiento como eje central. Y el segundo protocolo, que es el protocolo de actuación para el ingreso de las mujeres con sus hijas, hijos y dependientes a los albergues, que también se ha elaborado conforme al instructivo del Ministerio de Salud Pública. Dichos protocolos fueron homologados por el Ministerio de Salud y Bienestar Social a efectos de brindar una atención conforme a las medidas estrictas requeridas. También se han reforzado los canales de atención de la línea 137 para la atención, contención y asesoramiento integral a las mujeres en casos de crisis por violencia y casos de trata, atendiendo los efectos que produce el distanciamiento social y las restricciones de aislamiento en los hogares. Se han dispuesto más canales de comunicación a través de correos electrónicos y líneas de WhatsApp, todos ellos funcionando 24 horas. En cooperación a las políticas de respuesta del gobierno nacional ante el COVID, se colocaron indicadores en el formulario de registro de ingreso de connacionales a fin de detectar situaciones de violencia en el marco del programa de regreso de connacionales a cargo del Comité de Defensa Nacional CODENA, dando intervención en los casos y puesto a disposición los albergues a fines del resguardo y del cumplimiento de las medidas de cuarentena según el caso. Se refuerzan asimismo los mecanismos para la inclusión de mujeres afectadas por la trata de personas a los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, el cual además se encuentra trabajando en un protocolo de intervención especial para la inclusión de las mujeres afectadas por la trata, con énfasis en la protección de su identidad, conforme al artículo 13 de la Ley 4788, referido a la revelación de identidad. Según los datos del Ministerio Público, entre las causas denunciadas en el primer semestre del año, en mayor cantidad las víctimas son mujeres en un 70%, el tipo de trata laboral es el de mayor tendencia, seguido al tipo sexual en este periodo de tiempo. Y con respecto a la franja de edad, prevalece de 14 a 17 años en un 52,2%. La movilización de los casos se da en los departamentos de mayor concentración poblacional y también en los distritos que se encuentran en la frontera. Los servicios de atención del Ministerio de la Mujer registra 79 mujeres víctimas de trata que son asistidas por este ministerio, entre las que prima la trata con fines sexuales. Tanto el Ministerio de la Mujer
en su carácter de institución rectora de políticas públicas para la igualdad de las mujeres y la perspectiva de género, como la Mesa Interinstitucional de Prevención y Combate a la Trata de Personas en la República del Paraguay, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el cuarto Plan Nacional de Igualdad y normas específicas para el combate a la trata de personas, y en vista a las experiencias y capacidades adquiridas, proyectan el fortalecimiento institucional del Estado paraguayo en el abordaje de la trata de personas como crimen organizado, con las siguientes consideraciones. O sea, estos serían nuestros desafíos realmente. En primer lugar, la propuesta de creación de una instancia especializada, tal cual lo establece la ley, que tendrá a su cargo la operatividad del programa nacional. Luego, la aprobación por decreto del Poder Ejecutivo del Plan Nacional de Prevención y Combate a la Trata de Personas, con el propósito de fortalecer el Programa Nacional y la Mesa Interinstitucional en las acciones articuladas de educación, salud, programas sociales e iniciativas gubernamentales como aspectos claves de prevención a fin de reducir sustancialmente la captación de posibles víctimas, visibilizar el crimen, comprender sus dimensiones de la agenda pública y promover la perspectiva de derechos de las potenciales víctimas. Ministra. Sensibilización y capacitación permanente de las, perdón. Sí, tenemos, le queda un minutico para redondear la oportunidad para que Estoy podamos... redondeando, entre otras, el establecimiento de un fondo de inversión con líneas también de prevención, atención y protección a las víctimas de trata. Y por último, quiero decir que reafirmando como Estado paraguayo los objetivos establecidos en la Convención de Belén do Pará y otras, y en la voluntad política de disponer todos los medios para la eliminación de las formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la trata, menciono la consideración especial que damos a las recomendaciones del MESECBI. Bueno, con esto quiero dar por terminada esta presentación y agradezco este espacio, ¿sí?, que lleva adelante la consigna de intercambio de experiencias y genera conocimientos y capacidades en el afán de ir respaldando las respuestas conjuntas de cada uno de nuestros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora ministra. Bueno, muchas iniciativas, muy interesantes las campañas. Nosotros creemos que esas campañas, si no las comparten, las podemos poner en el chat para que todo el mundo tenga acceso al contenido de la campaña, pero también nosotras incluso podríamos escribirlas, porque parte del problema, como usted lo señalaba muy claramente, es que las adolescentes, sobre todo las niñas que se inician en estas relaciones de confianza con personas que no saben quién es, van buscando y se encuentran en una pesadilla, y creemos que es muy útil que el lenguaje llano y el lenguaje sencillo se pueda generar procesos masivos de sensibilización con este tema, pero sobre todo para jóvenes que puedan tener acceso fácil a información que les permita saber los riesgos que corren frente a estos sueños pintados o estas pesadillas pintadas de sueño. Entonces nosotros estamos compartiendo también en el chat la observación general sobre mujeres desaparecidas del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, y tenemos una serie de preguntas, pero no quisiera entrar a la segunda ronda. Ya nos dijeron que Karina Núñez nos está acompañando. Como les señalaba anteriormente, Karina es sobreviviente de una red de trata. Karina, a partir de poder escapar de esa situación, bueno, ya nos contará ella su historia, ha impulsado pues ese dolor y ese trauma como el mecanismo para evitar que otras mujeres sufran lo que ella sufrió. Así que, Karina, desde tu experiencia, no sé si nos estás escuchando, tanto la secretaria de la CIM como de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y la ministra han venido contando un poco los esfuerzos que se hacen desde cada uno de los órganos que ellas representan
pero tú desde tu experiencia nos puedes contar un poco cuáles son esos desafíos, cuáles son esas complejidades, qué son las cosas que aún no se ven para que las mujeres no caigan en estas víctimas de trata. Entonces, si nos escuchas, nos puedes compartir tu experiencia. Bueno. Sí, escuchamos. Bueno, buenas tardes. Buenas ¿Ustedes me tardes. escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Karina. ¿Nos escuchas con nosotras? Yo las escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Te estamos escuchando, Karina. Ya puedes hablar. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. En Uruguay tenemos desde 2019 la ley 19.643, que marca los lineamientos. Es una ley que está con bajo presupuesto, o nulo en algunas áreas, y que creó las fiscalías para poder trabajar el tema, y ayudó a formar muchos equipos. El problema es que los equipos formados se encuentran centralizados en la capital del país, que es Montevideo. Entonces nos encontramos las que estamos en los territorios con la falta de personal capacitado y sobre todo sensibilizado con respecto a la visibilización de la trata, y más de las nuevas formas de trata que se están instaurando y de tráfico. Y bueno, no hay capacidad de personal sensibilizado para descentralizar el espacio. Hola. Hola, ¿se me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Ay, bueno, entonces cuando vamos a los territorios nos encontramos con que, primero, la trata es invisibilizada en la mayoría de los espacios, se los ve desde la otredad, y el tráfico interno de víctimas no se está pudiendo visibilizar. Tuvimos una característica con el advenimiento del COVID-19, con que los traficantes se les fueron cerrando los espacios donde captaban sus víctimas, que eran los bailes, los espacios abiertos, concurridos por jóvenes y adolescentes. Entonces se les tocó descentralizar su tarea de captación, y empezaron a salir a las localidades más chicas, y en donde el llevarte una gurisa de un pueblo chico a la capital departamental no es visibilizado como algo riesgoso, sobre todo cuando tenemos en cuenta que hay muchas prácticas de vulneración de los derechos del niño, como el matrimonio infantil, que aún la tienen fuertemente naturalizada. Entonces no se visibiliza la magnitud del problema. La falta de recursos hace más que nada de que, por ejemplo, cuando tengas que trasladar a alguna víctima, dependas pura y básicamente de los recursos que la capital nacional tengan a disposición, y si no tienen nada más. No hay espacios en el interior en donde poder tener a las víctimas transitoriamente a resguardo, y si lo tienen, tiene que ser mediante denuncia. No se puede, muchas de las veces, si bien el papel dice que no es necesario llegar a una denuncia, es mucho de los personajes que tienen que impartir las leyes, y su libre albedrío e interpretación, primero se las obliga a denunciar, y luego sí empiezan a funcionar los mecanismos que tienen previstos. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Terminaste? Sí.
Muchísimas gracias, Karina. Bueno, tenemos entonces, gracias por esa mirada que nos permite tener entonces los esfuerzos que se están haciendo, campañas institucionales, formación y capacitación de funcionarios, pero vemos en territorio, como Karina bien lo explica, que una cosa aún sigue siendo un gran desafío, la centralización de los servicios, la ausencia de personal capacitado en las áreas del interior del país. Yo me imagino que eso no solo pasa en Uruguay, debe pasar también como un patrón que ocurre entre nosotros. Yo creo que es un llamado a la necesidad de generar que estos procesos se descentralicen, los procesos de formación, los procesos de sensibilización lleguen a todas las áreas, sobre todo a las zonas del interior de la capital, que también son muy pobres. Tenemos varias preguntas del público y con estas preguntas entonces empezaríamos una nueva ronda de intervenciones y dejaríamos a la secretaria ejecutiva Alejandra Mora para el cierre. Tenemos una primera pregunta donde nos dicen ¿qué pasa con el consentimiento de las personas? Muchas veces las mujeres, sin saber que están accediendo a una red de trata, creen que ellas dieron consentimiento y entonces en ese caso estamos hablando de que se considera víctima o no. ¿Qué pasa con la movilidad interna cuando la trata también se hace no solo pasando la frontera, sino que se hace también a nivel interno? Eso nos hablaba un poco Karina. También nos preguntan en términos de prevención, ¿por qué siempre la víctima debe presentar la denuncia? La recomendación es que no se presente y que el Estado active todos sus mecanismos más allá de la denuncia. Y por último, digamos, una pregunta para la ministra, ¿qué aprendizajes se han detectado en relación a la cantidad de denuncias e identificación que hacen de mujeres y niñas desaparecidas, ¿no? ¿Qué aprendizajes y qué barreras han tenido, en el caso concreto de Paraguay, para tener, digamos, en este tema de las denuncias por un lado y las mujeres desaparecidas por el otro? Si además hay mecanismos estadísticos, también nos están preguntando, y si hay una tasa de condena alta para los delitos de trata. Bueno, yo creo que las preguntas son un poco para todas y entonces empezaríamos con la Secretaria de Seguridad Multidimensional, después iríamos con la ministra, por último en esta ronda de preguntas con Karina y finalmente nuestra secretaria haría un cierre. Eso es para... Muchísimas gracias, Luz Patricia, y tal como retomo las palabras de Karina e intento contestar las preguntas, tal como dije al principio, cuando nosotros hacemos el acercamiento con los países para ver el cumplimiento del plan o la legislación, sí es cierto, en la mayor parte de los países la legislación existe, pero hay una diferencia grande entre lo que está plasmado en el papel y luego cómo se ejecutan. Hay falta de recursos, hay dificultades de capacitaciones y hay falta de sensibilización y parte del trabajo que se debe hacer incluso con las víctimas, tal como señala el tema del consentimiento. La víctima a veces no sabe sus propios derechos, no sabe cómo ejercerlos. Entonces ellos también hay que hacer ese trabajo con la víctima de sensibilizarla, que aun cuando ella en un primer momento dio su consentimiento para hacer ese viaje, para trasladarse o para ser parte de esa caravana que luego devino en otra cosa, ella tiene que ser consciente que aún así, con su consentimiento, ella todavía es víctima. Entonces ese es un tema que hay que trabajar de diferentes formas. Hay que trabajar tanto con el personal policial, con los albergues, con la misma víctima, darle ese tratamiento. Entonces sí es un trabajo importante que tenemos que hacer. Por eso es que es tan importante la coordinación, que sea integral. Y todavía hay mucho trabajo por hacer. Con relación a la proporcionalidad de las condenas,
y el delito de trata obviamente todavía es desproporcionado. Y ese indicador desproporcionado de la poca cantidad de condenas versus el mismo delito en sí y cómo no se han desestructurado esos órganos de crimen transnacional o de crimen organizado, porque ni siquiera tiene que ser que salga de la frontera, lo hemos visto, se puede dar dentro de las propias fronteras de un país. Esa desarticulación es necesaria porque eso es lo que nos va a ayudar y ahí es donde están los delitos conexos, la corrupción, el lavado de activos, todo eso hay que trabajarlo en conjunto porque al crimen organizado hay que atacarlo desde su base financiera, eso es lo que lo debilita. Entonces todo ese trabajo hay que hacerlo coordinadamente porque la desproporción nos demuestra que todavía nos queda mucho por hacer. Y ese es el último mensaje que les quiero enviar, ¿no? Hay mucho por hacer y este trabajo tiene que ser coordinado e integral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Ministra Nilda Romero. Sí, con respecto a tu pregunta o a la pregunta que hicieron, en realidad nosotros no tenemos datos formales, oficiales, de mujeres que fueron, ¿cómo es que me planteaste? Desaparecidas. Mujeres desaparecidas, perdón, mujeres desaparecidas. Si bien nosotros tuvimos ahora, durante la pandemia, la aparición de muchas niñas y niños desde el Brasil que no fueron reportados como desaparecidos, pero aparecieron sin sus tutores, sin sus padres, y en este momento el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, así como el Ministerio Público, están haciendo las investigaciones correspondientes. Se trata evidentemente de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual porque eran niñas y niños menores de 17 años. Bueno, y con respecto en los casos en que surgiere alguna mujer, alguna desaparecida, lo que hace el Ministerio Público es inmediatamente ordena la búsqueda y la localización si es que alguna persona no aparece por más de 24 horas o desaparece de su hogar por más de 24 horas, pero no tenemos así como un registro oficial la desaparición de una mujer. Muchas gracias, ministra. Bueno, es parte de las recomendaciones que se han venido haciendo y que seguirá haciendo seguramente el comité y el trabajo del mecanismo conjuntamente con la Comisión Interamericana de Mujeres. Karina, algunas reflexiones sobre estos temas que tú planteabas, los desafíos entre la norma que conoce derechos y la falta de bajar al territorio esas obligaciones. ¿Cuáles son tus recomendaciones desde tu perspectiva? Bueno, mi humilde opinión. Te escuchamos muy bajito, Karina. Tienes que acercar el teléfono. Muy bajito. Ajá, ahora A ver. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, te escuchamos. Bien. ¿Ahora? Más que sugerencias, me gustaría poder hacer apreciaciones. Si bien hay muchos mecanismos que están funcionando bien en la capital de Uruguay, me parece importante poder descentralizarlo, pero descentralizarlo de forma real, ¿no? Y para descentralizarlo de forma real es necesario que a esas personas capacitadas se las pueda trasladar para el interior y que cuenten con una remuneración extra para poder hacerlo durante un periodo de tiempo de capacitación real. Porque están todo bien los seminarios, la web, todo eso, pero vos no podés transmitirle a una persona a otra cómo reacciona una mujer con síndrome de Estocolmo que te está diciendo que sí, que quiere cambiar. No se lo podés explicar a través de un webinar. También otra cosa que Te perdimos. Me parece que es la parte más importante y que creo que lo que está llevando adelante es el trabajo que hace la sociedad civil organizada, todos los movimientos todo este tiempo. Uruguay el año pasado
terminó con 41 mujeres desaparecidas, que también se pierden entre los estereotipos de las malas mujeres que se van de sus casas, de las malas hijas, y muchas de esas cuestiones que instala el patriarcado hace que las localidades más pequeñas, las personas que deben impartir justicia no lo hagan de la forma que debiera de ser. Después, por otra parte, me parece importante la necesidad de abrir el espectro de las personas que tratan el tema de la trata, porque si no queda como que específicamente el que tiene un máster de trata es el que puede trabajar sobre trata, y no es así. En la realidad no es así. Muchas de las víctimas rescatadas de redes de trata no las rescataron de atrás del escritorio, la rescató gente de a pie sensibilizada, pero humanizada, y no sensibilizada en el tema, pero humanizada. Entonces, cuanto más nutramos a la sociedad civil y a la sociedad toda sobre la trata y el tráfico de personas, menos tiempo de tortura va a tener esas personas expuestas a ese tipo de flagelos. Muchísimas gracias, Karina, muy clara esos planteamientos. Un planteamiento también que hacías previamente y creo que vale la pena recordar es el tema del presupuesto. Señalabas que una cosa es la institucionalidad y otra cosa es la falta de presupuesto para que esa institucionalidad funcione. Y bueno, uno de los resultados que daba el tercer informe hemisférico sobre prevención, y también el análisis sobre trata, es que para los temas de violencia ningún país da más del 1% de presupuesto para prevenir la violencia contra las mujeres y por supuesto ahí está el tema de la trata incorporada. Bueno, con estas reflexiones finales le damos la palabra a nuestra secretaria ejecutiva, Alejandra Mora, para que haga las reflexiones finales desde la Comisión Interamericana de Mujeres y el MESACRE, y esperando que esta sea la primera de muchas reuniones sobre este tema tan complejo, tan diverso, y que, por supuesto, en el contexto en que estamos vamos a tener que seguir profundizando. Secretaria, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, ha sido un espacio enriquecedor y nos damos cuenta cómo se une lo multinacional, lo nacional, gubernamental y la fuerza de las ONGs que en efecto están trabajando también en este tema. Nuestro objetivo es hacer visible la trata y que nos parezca impresionante que en el 2020 se dé este tipo de esclavitud y este nivel de deshumanización. Cuando uno oye las víctimas de trata, y por eso reconozco que Karina tenga esa resiliencia para transformar el dolor en un activismo para que a las otras no le pase, mi reconocimiento por eso. Muchas de las mujeres que han caído en trata reconocen que ni siquiera habían oído hablar del tema y no existía, ese tema no existía en el 2020. Y cuando cayeron en eso y vivieron todo lo que tuvieron que vivir, se dieron cuenta de la magnitud y el impacto de lo que está sucediendo. Porque no es solamente una forma de esclavitud, no es solo un delito, no es todo lo que hemos hablado, sino que es algo que está enriqueciendo a miles de personas que están detrás de este negocio, deshumanizando particularmente a las mujeres. Que nos conmueva el alma, porque cuando naturalizamos hechos como los que estamos hablando, creemos que no tiene ese impacto en la vida de las personas. Algunas de las preguntas yo solo quería referirme a un tema de la voluntariedad, porque ese tema es un tema que se ha discutido muchísimo. No es un tema fácil porque el derecho penal para todos los delitos siempre requiere la voluntariedad. Siempre estamos buscando la voluntariedad. Pero por dicha, las feministas hemos incidido en el derecho penal para desnaturalizar esto, para decir que nadie puede poner la voluntad para ser esclava sexual, que no hay ninguna posibilidad, que hay un límite natural a dar consentimiento a una esclavitud forzada.
De manera que las víctimas tienen que sentir que lo que pasó fue un engaño, está viciado todo lo que pasó, llegaron ahí desde otro lugar y aunque hayan llegado creyendo que iba a ser algo, nunca fue ni parecido a lo que encontraron. De manera que esos límites y esa forma de integrar el derecho penal a los derechos humanos humaniza el derecho penal y le da una respuesta distinta a los temas de trata y por eso es tan importante. Y señalo, termino diciendo, bueno, un reconocimiento a estos trabajos que se hacen. No sería posible sin las ministras de la mujer en lo local estar haciendo este trabajo. Y ese trabajo es tan tedioso porque todos los días es volver a empezar con el mismo discurso, es que las mujeres tenemos un impacto diferenciado y es que estas características de las mujeres obligan a hacer las cosas distintos en otros lugares. Me quedo también con lo que decía Parra de la importancia de los protocolos, de los instrumentos, de tener una ruta clara con la cual actuar. Hay mucho escrito, mucho planificado y por eso a lo mejor hay que seguir de mejor manera todos estos protocolos y me quedo con esa sensación de las víctimas de que todavía hace falta mucho que hacer, de que no llega igual a lo rural que a lo urbano, de que se siguen los instrumentos interpretando desde los sesgos y los estereotipos, de que las víctimas siguen estando aisladas y de ese rol tan importante que usted, yo y todas las personas que estamos aquí detrás de estos cuadritos del mundo de lo digital de hoy, es que tenemos mucho que hacer, que hay una responsabilidad, que las víctimas no pueden seguir sintiéndose solas, que no podemos ver que algo está pasando y sí llamamos para decir que hay tráfico de drogas ahí al frente, que el vecino está vendiendo drogas y no llamamos cuando hay una vida humana comprometida en este nivel y por eso es tan importante humanizarnos también, hacerlo visible y comprometernos personalmente. Esto es tan fuerte que solamente con muchas alianzas. Así es que un abrazo y que esto se instale en nuestra mente, en nuestro corazón y que las víctimas sientan que no están solas. Gracias, señora secretaria. Bueno, un abrazo para todas las personas que participaron, especialmente para nuestras panelistas. Y bueno, que sea, como dijimos antes, la primera de muchas de construir puentes y trabajar todas unidas. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, chao.